bendiga, hermanos, en este día y a esta hora. Me da un gusto y un placer saludarlos, Iglesia del Jordán. Sabemos que hemos tenido situaciones que hasta el momento no entendemos, situaciones difíciles en nuestras vidas como iglesia, pero sabemos que Dios siempre tiene un plan y un propósito para hacer las cosas. Recordemos que Dios es un Dios de orden, y reconozco que mi corazón en estos momentos es un choque de emociones. Mi corazón pregunta por qué, pero mi espíritu contesta, Dios es sabio. Así es que, hermanos, en esta hora reciban un cordial saludo hasta sus hogares de mi parte. Quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo de consuelo para la familia pastoral. Hermana Cristi, Dios la bendiga. A Isaí, Graciela, para Elvis también a lo lejos. Quiero también saludar a la familia, a Daniel, a Yaresi, nietos. Me uno en el dolor como cuerpo de Cristo por lo que estamos pasando, pero yo sé que cuál es el deseo y el anhelo del corazón de mi Dios Todopoderoso, y es que su iglesia también siga caminando, y en el momento de avance el Señor nos va a dar el consuelo y la fortaleza, nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para seguir avanzando. Así es que, hermanos, en esta hora yo los invito a que ustedes oren conmigo, inclinemos nuestro rostro, pongámonos en las manos del Señor para que Él nos siga ayudando, nos siga mostrando su luz, su dirección, para poder cumplir el propósito como iglesia que Él tiene encomendado en nuestras vidas. Así es que en esta hora vamos a orar, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios eterno, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Dios del cielo, Señor, por ser nuestro Dios, Padre Todopoderoso, Señor. En esta hora, Señor, mi alma te alaba y te bendice, Padre Santo, mi Señor. Clamo, Señor, y me allego al trono de tu gloria, por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Padre Santo, Señor. En Él, Padre bendito, en el sacrificio de la cruz, ponemos, Padre Santo, Señor, todas nuestras vidas. Padre mío, Señor, te pedimos que perdone nuestros pecados, Señor. Lava y limpia nuestros corazones, Señor. Aún y el pecado oculto, muéstranoslo, Padre Celestial, Señor. Y danos, Padre Santo, ese bálsamo, Señor, en nuestro corazón, en esa herida, Señor, en estos momentos que estamos viviendo, Padre Santo, Señor. Sabemos que tú conoces todo de nosotros, Padre Celestial, Señor. Y a ti vamos, Padre mío, Señor, para ponerlo en tus manos, Señor. Todo dolor, Padre Santo, toda angustia, Señor. Oramos, Dios del cielo, Señor, para que los corazones sean sanados, sean restaurados. También te pedimos, Padre Santo, mi Señor, por todas aquellas personas, Señor, que están enfermas, Señor. Oro, Padre Santo, Señor, en esta tarde para que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva, Señor. Que vaya, Padre bendito, mi Señor, y toque los corazones enfermos, Padre poderoso, y reciban la sanidad. Dios mío, Señor, te pedimos, Dios eterno, Señor, por todos aquellos que no tienen un trabajo, Señor. Provéles con uno, Padre, para que no falten, Señor, a ti robando. Bendice, Señor, Padre Santo, mi Señor, el corazón afligido, Señor. Dale consuelo, Padre Santo, Señor. Aquel que está en prueba y en lucha, fortalécelo, Dios mío, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, que tú sigas con nosotros, Dios amado, Señor. Sabemos que tenemos tu promesa, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos a seguir, Señor, porque sentimos que nuestras fuerzas flaquean. Sentimos, Padre Santo, Señor, que no hay rumbo ni dirección, Señor, en estos momentos, Padre Celestial. Pero sabemos que tú eres el buen pastor, Padre Santo. Te queremos dar gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Alberto Reyes, Señor. Gracias, Padre poderoso, Señor, por su vida, Señor. Fue un privilegio, Señor, haberlo conocido, Padre Santo, Señor. No importa el tiempo, Señor, que Él nos haya dirigido, si 5, si 10 o 15 o 20 años, no lo sé, Señor, en cada corazón. Pero lo que sí sé, Señor, es que Él dejó huellas, Señor, en cada uno de nosotros. Con sus enseñanzas, Padre Santo, Señor,
Padre, con su sabiduría, Dios del cielo, Señor. Un hombre íntegro, Padre Santo, mi Señor. Un hombre, Padre Santo, que no le importó, Señor, hasta el último momento. Dios lo dio todo, Padre, y queremos aprender de Él. Así como aprendimos de ti, Señor, esa pasión. Así te pedimos que en esta hora, Señor, la pongas en nuestro corazón, en toda tu iglesia amada. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que unjas mis labios, Padre Santo. Que mi boca, Señor, no hable palabra corrompida, Señor, sino que nada más hable de tu santa y bendita palabra. Y que sea tu mensaje, Señor, el que llegue a cada corazón de cada uno de nosotros, Padre. Y que así sea atesorado, Señor, para que nosotros esa palabra, Señor, también ponerla por obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Amén. Hermanos, en esta hora, orándole al Señor y pidiéndole la dirección de su Espíritu Santo para que me diera un mensaje para ustedes como iglesia, para mí como cuerpo de Cristo. Y el Señor me dio la palabra y le puse por nombre precaución contra el enemigo llamado desánimo. Este nombre o este título se fundamenta, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3, que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra versión de la Biblia dice: piensa en el ejemplo de Jesús. Muchos lo odiaron, muchos lo hicieron sufrir. Sin embargo, Él siguió adelante. Por eso ustedes, hermanos, no se rindan, no se desanimen por las luchas de la vida. Estos versículos nos hablan de una palabra que se llama ánimo. Y el ánimo es un estado del alma y del corazón, y dice que puede cambiar según las circunstancias que nosotros estemos viviendo en esos momentos. Y allí es cuando dice que la persona tiene ánimo o lo contrario, tiene un desánimo, o sea que está desanimado. En el diccionario dice que ánimo es la disposición mental o física para hacer o emprender algo. Por ejemplo, como servir a Dios, cuidar de la familia, salir a trabajar, estudiar, etc. La palabra ánimo que vemos en la Biblia habla de una mente y de un corazón voluntarioso, entusiasmado, valiente, esforzado, que por amor hace obra, busca la unidad, transmite una alegría en el rostro y se solidariza en todo momento, en todo tiempo. Pero por el contrario, el desánimo es un estado del alma y del corazón y se manifiesta en el rostro o a través de las actitudes, a través de la tristeza. El desánimo es un sentimiento negativo que nos paraliza, nos asalta en cualquier momento de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que estar muy al pendiente de cómo es mi vida en estos momentos, ¿sí? Y dice que se manifiesta por cualquier causa que nos pase y nos va a bloquear, nos va a paralizar y nos va a predisponer para continuar. Algunos ejemplos del desánimo nosotros todos lo conocemos. Viene por problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de salud, problemas económicos, problemas en los cristianos, las tentaciones, los ofrecimientos del mundo. Puede venir por muchas causas el desánimo, pero no se nos debe olvidar que el desánimo viene por el pecado. Recordemos que cuando Adán pecó en el huerto del Edén, el Señor le dijo que ahora con el sudor de su frente iba a tener que buscar el pan. Entonces, viendo esa situación, muchas veces nos quejamos y decimos: es mucho trabajo, ¿para qué tengo que estudiar? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Pero
recordemos que esta es una consecuencia del pecado que se cometió en el huerto del Edén. Y que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy extremadamente difíciles. Ahorita, hermanos, la situación es tremenda. Ahorita nosotros debemos de ser agradecidos con Dios cada mañana porque despertamos para empezar. En segundo lugar, porque podemos respirar. En tercer lugar, porque tenemos la provisión. Sea cual sea, mucha o poquita, pero hay. Hermanos, de verdad, que por sus misericordias nosotros seguimos estando en pie. Ahora sí que Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, nosotros, con todos los cambios que vengan en nuestras vidas, recordemos que no estamos solos. Recordemos que tenemos un Dios que hizo una promesa y nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que nosotros somos sus hijos, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que nosotros no estamos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial que sigue cuidando de nosotros y que nosotros con toda confianza vamos a poder ir a sus brazos en los momentos más difíciles que estemos viviendo en nuestras vidas, y que siempre el Señor va a tener una palabra de consuelo y una palabra de sabiduría para ayudarnos a enfrentar las situaciones que estemos viviendo. En estos momentos vamos a empezar a escudriñar las Escrituras y vamos a ver que en la Biblia viene un libro que es el libro de Nehemías. Y este libro a mí me da muchísimo gusto porque yo les explicaba la semana pasada que los nombres, las ciudades, hasta, no sé, momentos en la vida del pueblo de Israel en su lengua hebrea siempre tienen un significado que va a denotar el carácter o los rasgos de la persona o las circunstancias, como fueron las cosas, y por eso ese lugar le pusieron tal nombre. En este caso vamos a hablar de Nehemías. Y el nombre de Nehemías significa Jehová consuela. Nehemías fue un copero, dice las Escrituras, que fue un copero del rey Arjerjes. Entonces, este copero, dice la palabra de Dios, que en el primer capítulo, el pueblo de Israel, pues había sido cautivo por los babilonios en los tiempos del rey Nabucodonosor. Entonces, a ellos se los llevaron cautivos y sucede que la ciudad de Jerusalén derribaron sus muros y también nos habla que sus puertas fueron quemadas. Entonces, ¿qué ocasionó, qué originó el hecho de que el pueblo de Israel fuera cautivo? Bueno, pues este capítulo nos habla de que el pueblo de Israel había pecado contra Dios, había desobedecido sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. Y Dios les había dicho, les había advertido, que si ellos pecaban de esta forma, ignorando sus mandamientos, sus leyes y los estatutos, entonces Él los iba a entregar en cautiverio. Entonces en esos momentos, pues el pueblo de Israel fue cautivo. Pero sucede que en la ciudad de Susa, en Persia, que ahorita es la actual Irán, vivía un hombre llamado Nehemías. Y Nehemías era un judío cuya trabajo era ser el copero del rey de Persia. Y ser copero en los tiempos de los reyes era un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Porque el copero no tan solo se dedicaba a servir la copa en la mesa del rey, sino que también tenía que probar la bebida antes de que el rey la tomara. Los alimentos eran primero probados por él, por el copero, antes de que el rey lo comiera.
¿Por qué? Porque en ese entonces los reyes tenían muchos enemigos y entonces ellos tenían un guardaespaldas, lo que nosotros llamamos ahora. En ese entonces era un copero que cuidaba las espaldas del rey de manera en lo que bebía o en lo que comía. Entonces, si el copero no se enfermaba o no caía muerto, era señal de que todo estaba bien para que el rey pudiera digerir y tomar aquella bebida o aquellos alimentos. Entonces ese trabajo era sumamente difícil. Este trabajo, pues también así como tenía mucho riesgo, también tenía determinados privilegios, porque muchas veces el copero, por estar tan cerca del rey, pues se ganaba su confianza, se ganaba el privilegio de ser el consejero del rey en asuntos de importancia. Entonces vemos que Nehemías era un hombre que se ganó la confianza del rey Ajerjes de Persia, a quien él servía. Entonces, pues sucede que dice que un día estaba Nehemías en la ciudad de Susa y entonces vio que venía un hermano de él y venía con, su hermano se llamaba Hanini y venía con varios otros judíos. Entonces él les pregunta y dice que cómo están sus hermanos judíos que salieron de la cautividad y de Jerusalén. Entonces estos hombres le comentan a Nehemías que pues ellos estaban en muy malas situaciones, estaban tremendamente pasándola muy mal y que aparte las condiciones de la ciudad de Jerusalén con sus muros pues habían sido derribados y pues también sus puertas habían sido quemadas. En ese momento Nehemías le llega una tristeza, le llega un dolor y que él le llega a su corazón porque se trataba de sus hermanos judíos. Entonces, si ellos sufrían, pues Nehemías también sufría. Entonces, con esa tristeza, Nehemías, lo primero que hace es que Nehemías va y ora a Dios. Y Nehemías hace una oración muy especial. Y Nehemías ora a Dios y se humilla delante de la presencia de Dios, y esta oración tiene una característica muy importante, tiene características y puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque Nehemías dice, porque hemos pecado, Dios de los cielos, porque hemos fallado. Entonces aquí nos damos cuenta que Nehemías se personalizó y se involucró en el pecado de los demás judíos, de su pueblo. Entonces dice él, y ahí resalta y dice, Señor, porque pecamos, porque desobedecimos tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos, y tú nos dijiste que si nosotros fallábamos a eso, le dijiste a Moisés, que tú nos ibas a entregar, ¿sí?, en cautiverio. Entonces sucede que realmente esto se llevó a cabo. Ellos fallaron, fueron llevados a cautiverio y Nehemías ahora por eso oraba. Se identifica con ellos al acercarse a la presencia de Dios y nos damos cuenta que en la oración que Nehemías hace, Nehemías conocía la palabra de Dios, porque al mencionar que las leyes, los estatutos, los mandamientos, entonces Nehemías conocía la palabra de Dios. Entonces nos dice que también esta oración que sea escuchada por Dios, dice que le pide algo muy importante en esta oración y Nehemías le dice, Señor, dame gracia delante del rey Arjerjes cuando me presente con él para hacerle la petición de la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Entonces, la oración de Nehemías fue muy específica, se involucró con el pecado del pueblo y ahí nos da a conocer que él también conocía la palabra en donde Dios le había dicho. Pero muy interesante, Nehemías también le dijo, Señor, tú nos dijiste que si nosotros fallábamos,
tú nos ibas a dispersar, pero también nos dijiste que si nos volvíamos a ti y nos arrepentíamos, tú nos ibas a traer desde los lugares más recónditos en donde nosotros estuviéramos. Entonces, ahí Nehemías estaba clamando a la misericordia de Dios. Ese es el capítulo número 1, que trata de la tristeza de Nehemías, trata de la oración de Nehemías, ¿sí? Y trata además de tocar la misericordia de Dios como pueblo. Ahora, hermanos, vamos a avanzar con el capítulo número 2. Yo les estoy haciendo un recuento para poder entrar en el tema principal que nos va a llevar de la mano el Espíritu Santo. En el capítulo 2 nos dice que Nehemías ya llegó el día en que se va a presentar delante de la presencia del rey con la gracia que oró a Dios en el capítulo 1. Y nos dice que un día que el rey estaba sentado a la mesa, Nehemías llegó para servirle el vino, y entonces era tanta su tristeza de Nehemías por las condiciones en que estaba su pueblo y la ciudad de Jerusalén, que el rey le hace una pregunta y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Dice, pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto del corazón. Dice, entonces temí en gran manera. ¿Por qué Nehemías tuvo mucho miedo que su rostro, de la tristeza de su rostro, se diera cuenta el rey? Porque en aquel entonces todas las personas, todos los sirvientes de un rey, no tenían que mostrar tristeza. Ellos siempre tenían que mostrar una sonrisa, un carácter amable con el rey. ¿Por qué? Porque el rey no podía estar entristecido. Cuando se le transmitiera tristeza al rey, esta persona que lo hizo era digno de muerte. Entonces por eso Nehemías en ese momento tuvo miedo. Pero Nehemías se anima porque el rey le dice que qué es lo que le pasa, que le pida lo que él quiera. Entonces Nehemías, con la gracia que Dios le había dado, Nehemías le dice al rey y le cuenta la situación que está viviendo su pueblo. Y entonces dice que el rey le dice, bueno, te voy a dar el permiso para que te retires. Luego Nehemías le dice, bueno, rey, pero también le voy a pedir cartas para que un ejército me franquee, o sea, me acompañe hasta llegar a esos lugares, hasta el lugar de Jerusalén. Por todos los pueblos que yo pase, el ejército me va a franquear, me va a cuidar. Entonces Nehemías aprovecha y entonces cuando también le dice, pero también deme carta para que el gobernador de la ciudad donde yo llegué, pues también me provea de maderas y para que yo pueda empezar a la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Y bueno, lo consigue. Entonces, Nehemías está muy contento y entonces avanza, ¿sí? Avanza Nehemías con el propósito. Fíjense que hay muy importante que hay que también que considerar que Nehemías era un hombre de oración. Aquí estamos resaltando las condiciones en las que se encontraba, pero también vamos observando y avanzando cómo es la reacción de Nehemías a la situación. Y Nehemías nos dice que él era un hombre de oración. Era un hombre de oración que confiaba totalmente en Dios, que cuando se enteró de la noticia, lo primero que hizo, dice que oyó, se sentó, lloró, dice que ayunó, ¿sí? Y oró a Dios. Entonces, esos son los pasos que nosotros como cristianos debemos de hacer cuando en un proceso de tristeza, en un proceso de dolor, nosotros tenemos que hacer esos pasos. Estamos oyendo, ¿qué estamos escuchando? La situación. Nosotros nos tenemos que sentar un momento, hacer una pausa en lo que estamos haciendo y tomarnos el momento del lloro. No se nos prohíbe, nosotros podemos llorar, nosotros podemos hacer esos días de duelo,
Pero ¿qué dice la palabra? Que Nehemías ayunó y también oró. Nehemías no se quedó sentado viendo todo el desastre, viendo toda la situación, sino que Nehemías tenía que ir a la presencia de Dios, consolarse para poder seguir avanzando. Bueno, pues ahorita vamos a ir a analizar un punto en el capítulo 2, en que dice que de inmediato, cuando llegó al corazón de Nehemías el ánimo de ir a reconstruir y rectificar, dice que de inmediato saltó la oposición del enemigo. Dice en el capítulo 2, versículo 10, dice, además relata que había enemigos de Israel, tales como Sanbalat y Tobías, que escucharon esta encomienda que llevaba Nehemías y les disgustó mucho. Pero hermanos, vamos a ver quién era Sanbalat. Y Sanbalat es un espíritu que se opone al levantamiento de las obras de Dios. En nuestro estudio siempre se basa en el plano espiritual. Siempre, 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 siempre el Señor va a estar al pendiente de nuestras vidas para que nosotros estemos alertas. Entonces, aquí nosotros tenemos que edificar al enemigo que en ese momento se estaba oponiendo a la obra de Dios. Y dice que se llama Sanbalat. Y menciona a Tobías que escucharon esta encomienda que llevaba Nehemías y se enojaron. Dice, se enojó mucho. Entonces, dice que Nehemías no le interesa y sigue animando al pueblo. Entonces, en este mensaje de este capítulo, vemos que Nehemías no le importó el disgusto del enemigo y se tuvo que enfrentar a las diversas situaciones que podían llevarlo y arrastrado hacia el desánimo, ¿sí? Y él se dedica a animar al pueblo. Entonces, en el capítulo 2, vemos que Nehemías se levanta, va a Jerusalén. Lo primero que hace es que va, inspecciona las ruinas y corrobora lo dicho por su hermano y por los otros judíos. Dice que también expuso la situación ante los demás. Y entonces les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más con aprobio. Aprobio significa vergüenza y deshonra. Dice en el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Se fijan, hermanos, cómo es muy importante que haya una persona con ese ánimo en su liderazgo. Se necesita hombres esforzados y valientes en la obra de Dios. Hombres que se levanten, hombres de fe. Hombres que sean esos hombres con esa voluntad en el espíritu de levantar la obra de Dios. Que en los momentos difíciles que se estén viendo, no pongamos la mirada en la situación de las ruinas, sino que confiemos con fe y avancemos. Vamos a ver oposición, porque dice que volvemos a ver al enemigo y a la oposición. En el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Fíjense las respuestas que les da. O sea, Sanbalat es tremendo. Se levanta con todo, ¿sí? Ese espíritu es un espíritu que no deja avanzar la obra de Dios. Es por eso que nosotros como creyentes, Dios nos está hablando. Para que en los tiempos difíciles nosotros podemos avanzar como iglesia. Ese espíritu de Sanbalat se alimenta de ver iglesias cerradas. Se alimenta de que en los lugares donde no hay un templo no lo haya, porque eso es lo opositor. Él quiere bloquear, él quiere destruir, él se molesta, se enoja, se encoleriza. ¿Por qué? Porque
se levanta la obra de Dios. Entonces nosotros debemos de ser, dice la palabra del Señor, mansos como serpientes, mansos como palomas, pero y astutos como serpientes. Entonces nosotros no podemos dejar sobrepasar todas las situaciones que el enemigo quiera hacer con nosotros. En el capítulo 3 avanzamos y vemos que Nehemías organiza y empiezan los trabajos de la reconstrucción. Aquí vemos cómo los hombres se dividen el trabajo de la restauración y reconstrucción. Pero algo muy interesante que nos dice el capítulo 3, dice que ellos se pusieron de acuerdo, edificaron por secciones, pero mires quiénes edificaron. A mí me llama tanto la atención, de verdad que por eso decíamos cómo es el ánimo. Es un corazón esforzado, valiente, que a él no le importan las circunstancias. Lo que quieren es hacer la obra e involucrarse en la obra a quien los están llamando, ¿sí? En este capítulo nos dice que miren quién construyeron los muros. Es muy importante que pongamos atención porque esto nos va a dar una secuencia de lo sucedido y de las reacciones. Dice que vieron sumos sacerdotes, hombres no dedicados a la construcción, no eran expertos. Dice que había plateros, había perfumeros, había mujeres, había levitas, había gobernadores, había sirvientes del templo, había comerciantes. Fíjense cómo todos se involucraron, no importaba sexo, no importaba condición social, no importaba nada. Lo que importaba era la voluntad de los que querían trabajar en la reconstrucción, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que es muy importante. Aquí vamos a ver, vamos a seguir avanzando en el estudio y nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, cómo Dios nos quiere hablar como iglesia y nos quiere decir con este mensaje qué es lo que debemos de hacer en los tiempos difíciles cuando veamos nuestra casa en ruinas, cuando veamos nuestra vida en ruinas, cuando veamos nuestro trabajo en ruinas, nuestra escuela en ruinas, cuando veamos la situación difícil en nuestra iglesia. Entonces, aquí vamos a aprender mucho en el avance del estudio del libro de Nehemías. Entonces, hermanos, vamos a proseguir avanzando y avanzando en este estudio, pero lo que necesitamos es disponer nuestro corazón para que haya esa humildad, para que el Espíritu Santo nos siga llevando de la mano a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es que, hermanos, yo les invito para que prosigamos en este día y haya el alimento espiritual para que nosotros sigamos teniendo el conocimiento que Dios quiere, porque dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, el Señor ahorita nos está dando el alimento a través de estos medios, estamos usando estas herramientas, porque ustedes saben, por la situación que estamos viviendo de esta situación sanitaria, pero el alimento aquí está. Para quien lo quiera tomar, Dios lo lleva a su mesa, en sus hogares. De verdad que es un agradecimiento, es un placer servirles, es un compromiso muy grande, pero vamos a avanzar en nuestro estudio en el libro de Nehemías, en la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Así es que, hermanos, vamos a continuar.